partiendo de lo general a lo particular. Entonces, es un tipo de análisis deductivo, de donde lo general es investigar sobre la economía, realmente sobre la macroeconomía. La razón es porque hay fundamentales, se conoce también de esa manera, no solo por análisis fundamental, sino porque se les llama así a los indicadores macroeconómicos, hay fundamentales que dependiendo de cómo ellos evolucionen en el tiempo, entonces asimismo se puede pensar acerca de la evolución de la economía. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de una economía. Dependiendo de cómo evolucione el Producto Interno Bruto, entonces se espera que asimismo toda la economía evolucione. Es que es más, el Producto Interno Bruto es un reflejo de la misma economía, ¿ya? Entonces hay como cierto círculo allí virtuoso, se podría decir de esa manera, de donde nosotros podríamos, por ejemplo, pronosticar, por lo menos de corto plazo, si una economía va bien en la medida que los datos del Producto Interno Bruto muestren que va bien. Ejemplo, la economía en Colombia, Producto Interno Bruto en Colombia. Ese indicador macroeconómico evidencia como esa salud que tiene la economía. Y esta sería la primera aproximación para hacer un análisis top-down, ¿de acuerdo? Venir de lo global, venir de lo general, venir de los precios nacionales, del IPC, venir de aún de precios internacionales, e ir bajando. ¿Qué seguiría en el análisis? Seguiría las industrias. Hablar de las industrias es hablar del sector económico en donde se encuentra la empresa. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en, por ejemplo, comprar la acción de Tesla, lo primero tendríamos nosotros que saber a qué se dedica Tesla. Es una empresa estadounidense con sede en Palo Alto, California, y liderada por Elon Musk, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos. En términos generales, esta empresa, lo que podría decir, ¿en qué sector económico se podría clasificar esa empresa? Es una empresa que está relacionada con el sector de la tecnología, específicamente lo relacionado con la parte eléctrica y electrónica, ¿de acuerdo? Es más, esta acción cotiza en la bolsa de valores del Nasdaq, y pues el Nasdaq es uno de los indicadores en la economía estadounidense. Recoge todas aquellas empresas relacionadas con tecnología, innovación, todo lo relacionado con la automatización electrónica, eléctrico. De manera que efectivamente uno podría pensar en un principio que la empresa de Tesla está relacionada con el sector eléctrico y electrónico. Normalmente, cuando uno quiere hacer análisis fundamental, es muy importante definir e identificar la industria en donde se mueve. Y en este caso, por ejemplo, entonces la industria de Tesla o de la acción de Tesla se mueve en la industria eléctrica y electrónica. Entonces, en ese sentido, todas aquellas, por ejemplo, regulaciones que afecten el sector eléctrico, electrónico, pues puede afectar lo que es la acción de Tesla. Eso es lo importante allí, que nosotros podamos conocer el sector económico. Si queremos invertir en una empresa que hace exploración de petróleo, entonces tendríamos que conocer nosotros, bueno, esa industria, ese sector del petróleo, y esa industria, por ejemplo, de extracción o de exploración de petróleo. Eso es hacer un análisis fundamental de arriba hacia abajo. Entonces, primero la economía, ¿cierto? En general, los indicadores económicos, indicadores de empleo, indicadores de desempleo, de crecimiento económico. Eso es pensar en un análisis fundamental de la economía y la macroeconomía. Ya pensar en la industria es estar mucho más pendiente acerca de específicamente lo relacionado con la industria. Dependiendo de nosotros en qué acción vayamos a invertir, entonces conocer bien ese sector. Por último, de arriba, perdón, hacia abajo, o sea, aplicando la metodología del top-down, es investigar acerca de la compañía o de las compañías en donde uno vaya a invertir. Entonces, si uno va a invertir, a ver, por ejemplo, en Facebook, en la acción de Facebook, bueno, no es descargar la app de Facebook y ponerse ahí a ponerle cuidado a todos los memes, ¿no? Ni a los comentarios, no, eso no es, ¿no? Es investigar la empresa, o sea, cómo están sus ventas, cómo de marketing, bueno, etcétera. O sea, cómo se encuentra la empresa en sí. Allí, por ejemplo, los accionistas lo que estarían haciendo sería un análisis fundamental
basado en la parte más baja de esta metodología top-down, que es la parte relacionada con la empresa. ¿Es necesario que nosotros manejemos conceptos aquí de tipo macro y micro? Sí, realmente sí que lo es. Es necesario que manejemos conceptos de tipo financieros, si uno quiere. ¿Por qué si uno quiere? Porque sucede que algunas de las críticas que se le hace al análisis muy minucioso de cada empresa, ahí lo tengo, si el análisis minucioso de cada empresa resulta costoso y necesario, es precisamente ese. Digamos que si usted como inversionista quiere dedicarse, por ejemplo, a hacer trading, así, teniendo en cuenta el análisis fundamental y teniendo en cuenta el análisis técnico que lo veremos después, eh, bajo 2 o 3 acciones, pues uno podría, ¿cierto? Uno podría en su análisis llegar hasta cierto nivel de desagregación. O sea, definitivamente para hacer análisis fundamental, sí que necesitas conocer indicadores macroeconómicos, ¿ya? Por lo menos los básicos, tasa de desempleo o tasa de empleo, estabilidad cambiaria, cómo va la economía. ¿Conocer la industria? Sí, también hay que conocer la industria. ¿Conocer la compañía, la empresa? Sí, hay que conocer la empresa, hay que conocer el sector en donde se mueve la empresa, ¿ya? La razón es porque, hombre, necesitamos saber nosotros en qué estamos invirtiendo. Ahora, que vayamos a la minucia de los indicadores financieros, contables, de estado de resultados, es ya si uno quiere hacerlo. Si uno lo va a hacer de una manera profesional, dedicado completamente a esto, hágalo, ¿ya? Pero si uno quiere llegar hasta cierto punto, por ejemplo, ser un inversor más de, digamos, aunque haga trading, pero no es un trading especulativo de muy corto plazo, sino un trading de mediano y de largo plazo, entonces puede llegar hasta cierto nivel. No necesariamente tendría que ir a leer los estados financieros, hacer análisis vertical, análisis horizontal de los estados financieros. Podría es estar pendiente de las noticias de cuando en vez de esa empresa, de esa compañía y de esa industria. O sea, allí, digamos que lo que tú dejas de hacer por investigar directamente la empresa, lo debes compensar por investigar leyendo las noticias acerca de la empresa. ¿Sí? Listo. ¿Qué dice esas notas? Bueno, una parte ya lo dije, ¿cierto? Y es como un tipo de crítica al análisis que se hace de forma minuciosa, yendo a favor de este análisis, de lo general a lo particular, sin que en lo particular o cuando hablamos de las compañías, sin que cuando lleguemos allí tengamos que ser pues los más estrictos en análisis de la compañía como tal. Por supuesto, repito, depende de uno como inversor. Bueno, la otra notica que dice es, el mercado bursátil es el reflejo o es el mejor reflejo del comportamiento de la economía global. Esa es una afirmación o que fortalecería la crítica que se le daría al análisis minucioso que muchas veces se hace sobre una empresa. El mercado bursátil, o sea, el mercado de la bolsa de valores, allí invierten los que saben, man. O sea, hay gente de plata que está metiendo allí compra y está metiendo venta. Si ellos, por ejemplo, si el mercado muestra que la acción va cayendo y cae, 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 si eso muestra el mercado bursátil, es porque la empresa realmente no está tan bien. Si el mercado muestra que la acción va creciendo en su precio, crece, 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 quiere decir que el mercado, ese mercado, esa empresa está bien, ¿de acuerdo? Y uno pudiera hacer análisis con diferentes tipos de acciones, de manera, por ejemplo, histórica. En este momento, digamos, yo no estoy explorando tanto esas gráficas, ¿cierto? Porque las quiero dejar en su momento más para análisis técnico, pero en ese momento, ojo, por favor, cuando hagamos, en ese momento hablemos del análisis técnico, yo quiero que recordemos estas clases, ¿sí? De análisis fundamental, porque en ese momento, a pesar de que vamos a ver solo técnicas basadas en los datos, también podemos, y eso es lo que me gustaría que ustedes hicieran, y es que pudieran integrar a ese análisis el análisis fundamental. Y en ese sentido, entonces, tendría uno como, pues digamos, lo ideal, ¿no? Y es poder tomar decisiones con base en los dos tipos de análisis. La idea de esto que les estoy explicando allí, esta aproximación top-down, es bien interesante porque se basa en esta nota, de que el mercado bursátil es el mejor reflejo del comportamiento de la economía global y de la economía de la empresa. Y en ese sentido, pues,
partir uno de cómo está el precio en este momento, pues es un buen indicador en el sentido de decidir si compra o no compra. Aquí profundizamos un poco más acerca de precisamente la metodología top-down y de forma específica lo relacionado con la economía y las industrias, o sea, con estos dos puntos de acá, ¿ya? Y sucede que estos dos tipos de análisis basados en la economía y en las industrias se pueden hacer a partir de em, tres enfoques, también macro. Uno, a partir del enfoque de los ciclos económicos. Dos, a partir del enfoque del crecimiento económico. Y tres, a partir del enfoque del análisis sectorial. Algo bien interesante para poder nosotros tener en cuenta en este análisis top-down es que, pues finalmente lo que nosotros queremos hacer es un análisis de las compañías, pero partiendo de lo general, ¿cierto? Y en principio, observen algo acá interesante, y es que nosotros hablábamos que para ir de lo general a lo particular, pues debíamos analizar la economía en general, luego las industrias y finalmente analizar las compañías. Lo relacionado con las compañías es partir del hecho, por ejemplo, de conocer cuál es la participación de la empresa en el mercado. Fíjense que, por ejemplo, esta parte que estamos aquí hablando sobre la participación de la empresa en el mercado conecta con ese análisis sectorial, ¿no? Con ese análisis a nivel de industria, pues qué tan importante puede ser la empresa en el mercado. Y de esa manera, entonces podemos ir bajando y conectando nuestras ideas a el análisis propio de la compañía. Por ejemplo, ¿a través de qué? De indicadores. Por ejemplo, la rentabilidad generada de la empresa. ¿Cuál es la rentabilidad generada de la empresa? Entonces allí tenemos, por ejemplo, indicadores de liquidez o indicadores de rentabilidad por parte de las diferentes compañías. En ese sentido, pues se hace necesario que nosotros podamos conocer dichos indicadores. Eso es algo relacionado con ese análisis directamente de la empresa. Asimismo, por ejemplo, indicadores relacionados con el grado de solvencia, ¿ya? Y en ese sentido, entonces uno también pudiera tener diferentes clases de indicadores, como por ejemplo que midan la habilidad que tiene la empresa para cubrir sus diferentes gastos, sus diferentes compromisos o deudas de muy corto o de corto plazo. Asimismo, por ejemplo, que conozcamos nosotros el tipo de producto que vende la empresa o el tipo de servicio que presta y la calidad del mismo, ¿ya? Esto pues va a permitir entonces que nosotros podamos en principio definir si el valor de la acción es un valor adecuado digamos, a lo que muestra el producto o la calidad del producto, ¿no? Entonces, pues si uno sabe que el producto que vende no es tan bueno en comparación a otra empresa, entonces, pues de pronto la acción, si está por encima de las expectativas del mercado, pues uno diría, oiga, pues esa acción está como muy sobrevalorada. Las barreras de entrada que tenga la compañía, ¿cierto? Bueno, esto pues también se relaciona un poco con la industria. Pensemos nosotros, por ejemplo, en las barreras de entrada como qué tan fácil o difícil es hacerle competencia a esa empresa, ¿sí? Entonces, si es muy fácil hacerle competencia a esa empresa, pues su acción de repente no valga mucho, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de análisis fundamental. Pero si es muy difícil hacerle competencia, pues bueno, quiere decir que puede ser una empresa pues del valor de una acción muy importante. Y otras características relacionadas directamente con las compañías. Todo eso nos va a llevar a un análisis específico de la compañía, un análisis específico de la empresa sobre la cual nosotros queremos invertir o comprar acciones. Y como para cerrar este análisis top-down, ¿cierto? Sobre todo en los mercados emergentes, me gustaría que tuviéramos en cuenta la nota que tengo allí. Nos dice es, en mercados emergentes, donde las variables macroeconómicas rigen o guían de acuerdo al rumbo del mercado, y donde los inversores no se preocupan por analizar los datos fundamentales de las empresas, o sea, hagan de cuenta que este análisis top-down, llegar a este nivel, pues se llega en algunos casos, pero en otros parece que los inversores no prestan mucha atención, sobre todo en estos mercados emergentes, como por ejemplo Colombia. Eso respecto a las variables macroeconómicas, es mucho más útil la técnica del top-down, o sea, esta técnica que nosotros aquí acabamos de ver, parece que es mucho más útil que hacer un análisis muy específico de las empresas, ¿sí? Como se dice acá, donde importa
pues bastante el curso o el rumbo de la macroeconomía, ¿ya? Como que importa más la estabilidad cambiaria, importa más la estabilidad financiera, crediticia del país, que de pronto mucho más que el mismo análisis fundamental relacionado directamente con el precio, con el valor intrínseco de la acción. Cuando estamos en ese escenario, ¿no? O sea, no siempre es así, ¿no? Pero cuando estamos en ese escenario, allí el análisis o la aproximación de valoración del precio de la acción o para invertir top-down, o sea, ir de lo general a lo particular, sería mucho más útil.